Señoritas, señores, tengan ustedes buenas tardes. Reciban un cordial saludo de mi parte, esperando que se encuentren bien en reunión con sus seres queridos. Vamos a retomar entonces, señoritas y señores, el tema que estamos viendo en estas 2 semanas. Continuamos esta vez desde el punto de vista de la estructura. Es decir, antes vimos la oración gramatical desde el punto de vista de la intención del hablante. Hoy vamos a ver la oración gramatical desde la estructura misma del hablante. Desde la estructura misma de la oración. Vamos a hacer un pequeño recuento. Tenemos el recuento de que la oración gramatical, ¿sí?, ha sido desde el punto de vista de la actitud del hablante, de la intencionalidad del hablante, se ha dividido en 6, ¿no? Enunciativas, que pueden ser afirmativas o negativas, imperativas, exclamativas, dubitativas, desiderativas e interrogativas, que pueden ser ya sea directas como indirectas. Sigamos. Tenemos aquí, continuamos con una pequeña definición de las oraciones de acuerdo a la intencionalidad del hablante. Enunciativas afirman o niegan algo, interrogativas formulan una pregunta, exclamativas expresan sorpresa, alegría, de posibilidad que no vimos porque les decía que era una redundancia, dubitativas que expresan una duda, desiderativas que expresan algún deseo, y las exhortativas, también llamadas imperativas, que ordenan, prohíben, aconsejan, ¿no? Sigamos. Luego pusimos este cuadrito en su cuaderno con el efecto de que se complete o a modo de conclusión con respecto a lo que vimos para las oraciones desde el punto de vista de la palabra. Vamos a recordar por un momento, nuevamente volvemos a la expresión que comunica la definición de oración, solamente para arrancar nada más, porque esto ya vimos, lo reiteramos, nuevamente reforzamos en la clase virtual, así es que solamente hago un recordatorio de lo que es la definición de oración gramatical. También hacemos un recordatorio y empezamos así, ¿no? Las oraciones, de acuerdo a la estructura, se pueden dividir de 2 formas. Se pueden dividir de acuerdo al número de miembros. De acuerdo al número de miembros, las oraciones pueden ser unimembres y las oraciones pueden ser bimembres. Oraciones unimembres, leamos la definición: palabras que comunican y forman una oración sin depender de un verbo. Entonces, ¿cuál es la conclusión que yo saco aquí? Oraciones unimembres sin verbo. Oraciones unimembres sin verbo. Recalco, oraciones unimembres sin verbo. El ejemplo lo tenemos aquí abajo: hola, buenas tardes, adiós. Ahora, algo que yo les dije en clase y que voy a volver a recalcar ahora, es que muchas veces un solo verbo, una sola palabra, puede ser una oración unimembre. Siempre y cuando, ¿cuál era la condición? Recuerden ustedes, la condición era la de ¿qué? La de que usted tendrá que venga entre signos de admiración. Por ejemplo, ganamos, es un verbo, ¿no es cierto?, pero está dentro de los signos de admiración, es una sola palabra, esa es toda la oración, por lo tanto es una oración unimembre. Lo que me dice aquí es que no depende de un verbo, entonces, ¿no? Y las oraciones bimembres, que son aquellas oraciones que tienen 2 miembros. Ese miembro se llama sujeto y predicado. Leamos la definición: conjunto de palabras dependientes de un verbo para comunicar con claridad. Conjunto de palabras dependientes de un verbo para comunicar con claridad. Entonces tenemos oraciones bimembres, verbo; oraciones unimembres sin verbo; oraciones bimembres con verbo; oraciones unimembres sin verbo. ¿Cuál es la estructura? Porque ya venimos viendo hace algún tiempo, ya desde el hiperbatón y todo lo demás, venimos viendo la estructura de la oración. ¿Cuál es la estructura de la oración? La estructura de la oración es sujeto más acción, o en su defecto sujeto más predicado, que es como hemos venido analizándole desde ahora. Entonces, las oraciones bimembres tienen un sujeto que es el quién, es la persona que va a desarrollar algo, y el predicado, que es el qué, o la acción que va a ser desarrollada. Sujeto quién, predicado qué. Continuemos. Veamos este ejemplo. Yo no entiendo nada, me dice aquí, ¿no? Yo no entiendo nada. ¿Quién? El quién, yo. Este es el sujeto, yo. No entiendo nada, es el qué, es la acción. Por lo tanto, esto es el predicado. Aquí, en cambio, si usted se da cuenta, señoritas y señores, empieza con el verbo. Acá empieza con el sujeto, acá empieza con el verbo.
¿sí? Somos los mejores aprendices de la ciudad, es el qué. Todo esto es el qué. ¿Qué somos? Somos los mejores aprendices de la ciudad. ¿Dónde está el sujeto, señoritas y señores? Quiero que recuerden, esto yo no voy a recalcar mucho, ¿por qué? Porque esto ustedes ya lo vieron en la escuela, lo reforzaron en la escuela, quinto, sexto, séptimo de básica, ustedes ya lo reforzaron en la escuela. Cuando el sujeto no estaba presente en la oración, el sujeto se llamaba sujeto tácito. ¿Cómo lo encontrábamos? Recuerden el ejercicio que ya hicimos en clase. Le vemos en qué persona y en qué número está conjugada el verbo, ¿sí? Y ese será el sujeto. Veamos. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos. Por lo tanto, conforme dice aquí en el ejemplo, nosotros es el sujeto tácito, lo mismo que yo. Entonces me daría de pronto aquí yo, ¿no? Le quito este yo y me queda como no entiendo nada la oración. Entonces tendré que buscar en esto, ¿quién no entiende? Yo no entiendo, tú no entiendes, él no entiende. ¿Sí ve? Al momento en que yo le voy aplicando en la persona y el número al verbo, va cambiando. Entonces yo logro determinar de ese modo qué persona y qué número tiene el verbo, y en el caso de ser un sujeto tácito, eso me ayudará a completar la oración, ¿sí? Vamos a pedirles que por favor debajo de esto en un cuadrito hagamos en su cuadernito, ¿sí? 5 oraciones unimembres, 5 oraciones bimembres. De estas 5 oraciones bimembres, por favor le pido 2 aplíqueles con un sujeto tácito, ¿sí? Continuemos. Oraciones unimembres, un solo miembro, oraciones bimembres, 2 miembros. Ahora, desde el mismo punto de vista de la estructura, vamos a ver lo que son las oraciones simples y las oraciones compuestas. Continuemos. Oraciones simples me dice, ¿no? Oración formada por un solo sujeto y un solo predicado. O en su defecto, la oración simple, un solo sujeto y un solo verbo. Oración simple, un solo sujeto y un solo verbo. Mientras que las oraciones compuestas son aquellas oraciones que tienen más de un predicado, más de un verbo. Es decir, las oraciones compuestas tienen uno o varios sujetos para 2 o más verbos. Oraciones simples, un sujeto, un verbo. Oraciones compuestas, uno o varios sujetos para 2 o más verbos. ¿Sí? Continuemos. Aquí les explico nuevamente y les digo, ¿no? ¿Cuál es la forma más fácil en la que nosotros vamos a identificar si es una oración simple o una oración completa? El mismo ejemplo que yo le puse en clase, señoritas y señores, es decir que, por favor, escuchen. Lo primero que tengo que hacer en una oración es identificar el verbo para saber cuántos verbos tiene, ¿no es cierto? Vamos a ver, el jugador agredió es el verbo, ¿no es cierto? Busco a ver si tiene otro verbo, no tiene otro verbo, por lo tanto es un sujeto, el jugador, para una acción, agredió al árbitro al final del encuentro. Si es un sujeto y una acción, tengo oración simple. Estaba es el verbo, le busco, enterrado, nada, entonces tengo un solo sujeto, el tesoro, una sola acción, estaba enterrado en el jardín de mi vecina. Aquí se ha repetido, mire, de mi vecina, ¿sí? Entonces, ¿sí? Un sujeto, una acción, oración simple. La princesa solo bailó una vez en su fiesta de cumpleaños. Bailó es la acción. Busco a ver si tiene otra acción, no. Entonces, sujeto, la princesa, acción, bailó. ¿Qué tengo entonces? Una oración simple, un sujeto, un verbo. Aquí tenemos, ¿no? Va a ganar. Recuerden esto, ¿no? Tanto ir, ando, yendo, ado, ido, son verbos en estado puro o verboides. Esos no cuentan como verbo. Los únicos que van a contar como verbo son los verbos conjugados. ¿Sí? Los verbos conjugados. Entonces, aquí tenemos una secuencia de 10 oraciones en las cuales usted ya una vez que pueda pausar el video, usted irá analizando. Lo primero busco el verbo, busco si hay más verbos,
Sí, mire, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Dos sujetos para una sola acción han sido promovidos. Dos sujetos, una acción, han sido promovidos. Acá tenemos una con un sujeto decidencial. Dejé encendidas las luces de mi casa. Veamos ese dejé, el verbo dejar, cómo se conjugaba. Yo dejé. Entonces, ¿quién sería? Yo dejé las luces, el sujeto es yo. ¿Correcto? Vamos con los ejemplos de las oraciones compuestas. Miren los verbos. Vi, di, suscribí, compartí. ¿Qué tengo? Aquí, ¿cuál sería el verbo? Yo vi, la persona, no el sujeto. Yo vi, yo di, yo suscribí, yo compartí. Entonces, es un sujeto para varias acciones. Nosotros jugamos, jugamos como nunca y perdimos como siempre, es la frase, ¿no? Para los partidos de fútbol. ¿Sí? Entonces, tenemos, jugamos, perdimos. Un solo sujeto, nosotros, para varios verbos. ¿Sí? Que es el ejemplo de oraciones compuestas. ¿Sí? Vamos a continuar entonces. Contar, miren, el hecho de tener no lo convierte en una oración compuesta como tal, porque estamos hablando de los verboides, ¿no es cierto? Contar las acciones en cada oración. Una sola acción es una oración simple. Dos o más acciones, oración compuesta. Una sola acción, oración simple. Dos o más acciones, oración compuesta. Sujeto más acción, oración simple. Sujeto más acción, oración compuesta. Sujeto más acción, más otro sujeto, más otra acción, oración compuesta. ¿De acuerdo? Les voy a pedir por favor que una vez que terminen le pongan en pausa y estas oraciones las coloquen dentro de su cuaderno. Señoritas y señores, no sin antes despedirme, les deseo paz, prosperidad y que todo les vaya bien. Muchísimas gracias, buenas tardes.